Nuestros héroes se encontraban en Carrolento, esta extraña ciudad gobernada por taoístas que estaba bajo el dominio de 3 sospechosos y misteriosos magos taoístas que al parecer habían salido de ningún lugar y que habían tomado control de la ciudad por encima de la autoridad del rey para esclavizar a todos los monjes budistas de la zona. Al comenzar el capítulo 27 de Viaje al Oeste, Tripitaka se preparó. Se puso en posición para comenzar la competencia de meditación. Recordemos que estos magos taoístas habían retado al grupo de nuestros héroes a una serie de pruebas. La principal había sido hacer llover. Esto se logró con los esfuerzos de Mono, que, con la ayuda de los dragones de los 4 océanos, hizo llover. Pero los arteros y extraños sacerdotes budistas se adjudicaron el logro de Mono y engañaron al rey para que creyera, a pesar del hermoso espectáculo con dragones que montó Mono, que ellos habían sido los responsables de la lluvia. Para continuar el concurso, los monjes taoístas retaron ahora a nuestros héroes a un concurso de meditación. Pero recordemos que al final de nuestro episodio anterior, Mono entró en pánico porque no se creía capaz de quedarse quieto a meditar. Tripitaka, entonces, fue quien se propuso para este concurso. Maestro, ¿de verdad cree que puede quedarse quieto sin hacer nada todo ese rato? Quiso saber Mono, quien estaba genuinamente preocupado porque él no se sabía capaz de quedarse quieto más de un par de minutos. Claro, soy humano y soy mortal, entonces, siempre y cuando sean menos de 2 años de meditación, creo que no voy a morir, Mono. 2 años. Maestro, yo también espero que sean muchos menos de 2 años, porque si no, nunca vamos a llegar a la India. Mono tomó la forma de una nube y le ayudó a Tripitaka a subir a la plataforma altísima donde se llevaría a cabo el concurso. Mientras tanto, Mono estaba cavilando algo. Sí, supuestamente el concurso era solo esperar a que todos meditaran y quien se cansara primero de quedarse quieto perdería el concurso. Pero Mono sospechaba algo. Si estos magos taoístas eran tan arteros y tan malvados como parecían ser, probablemente tramarían algo contra Tripitaka. Al bajar de la plataforma, Mono se duplicó y dejó a su copia viendo la competencia mientras su verdadero yo se transformaba en un grillo que se paró en el hombro de Cerdo para decirle algo al oído. Cerdo, cuida muy bien de Tripitaka y procura no platicar mucho con mi doble. Es un poquito lerdo y francamente es aburrido, así que no le saques mucha conversación porque entonces todo el mundo se va a dar cuenta de que no soy yo. Fuerza de Tigre, uno de los 3 magos taoístas de Carrolento, fue el elegido para competir contra Tripitaka en la competencia de meditación, mientras que Fuerza de Venado, el otro de estos seres misteriosos, juzgaba la competencia, hecho que era francamente injusto. ¿Pero qué iban a hacer? El rey de Carrolento estaba de acuerdo con que el jurado fuera uno de los mismos monjes de uno de los 2 bandos. Comenzaron, pues, Fuerza de Tigre y Tripitaka a meditar. Luego de unas horas, Fuerza de Venado vio que no había claro ganador. Ambos estaban absortos en una profunda meditación. Así que el mismo Fuerza de Venado decidió cargar la balanza. Venado se arrancó algunos pelos del cuerpo, los hizo bola y los arrojó en dirección a Tripitaka. Utilizando magia de transformación, los pelos se convirtieron en el aire en una gorda chinche hambrienta, que de inmediato se pegó al cuero cabelludo del monje. Allí, el animal comenzó a masticar el cuero cabelludo de Tripitaka, quien de pronto, después de horas de haber estado desconectado de su forma terrenal, sintió una incómoda comezón en la cabeza y casi se mueve para rascarse. Con una velocidad aún más impresionante, la comezón provocada por la gorda chinche se transformó en dolor.
y Tripitaka comenzó a flaquear, a moverse ligeramente de un lado a otro, a acomodarse en su sitio, a mover los hombros. Oigan, amigos, ¿qué creen que le esté pasando a Tripitaka? Yo veo como que se mueve mucho, preguntó Arena preocupado al ver al monje. Mono, en su forma ahora de saltamontes, voló hacia donde estaba Tripitaka y se le paró en la cabeza. Estaba a punto de decirle algo, so pena quizá de desconcentrarlo, pero en ese momento Mono descubrió a la Chinche devorando el cuero cabelludo del pobre monje. Con sus fuertes patas de saltamonte, Mono pateó al bicho, que era más o menos del tamaño de un frijol, y al ver las heridas que había dejado en el cuero cabelludo de Tripitaka, decidió quedarse a darle un pequeño masajito a la cabeza de Tripitaka, de manera que el picor y el dolor fueran cediendo. Tengo la sospecha de que esta Chinche fue un regalito de los taoístas, pensó Mono, y se lanzó ahora con un salto volador a la plataforma de fuerza de tigre, donde, para equiparar el terreno, se convirtió en una oruga come hojas y, sin más, comenzó a caminar por la cara de fuerza de tigre, y cuando se instaló en su boca, empezó como si fuera una hoja verde de un árbol a devorarse la carne de uno de sus labios. Desconcentrado de inmediato, Fuerza de Tigre se agitó sobre la endeble plataforma donde había estado meditando y cayó al piso frente a los consejeros del rey, que simplemente se quedaron sorprendidos. Mono se alejó en forma de nube del lugar del crimen y de inmediato el rey de Carrolento declaró a Tripitaka ganador de la competencia de meditación. El rey estaba ya listo nuevamente para dejar ir a los monjes budistas de la ciudad, papeles sellados y firmados, cuando Fuerza de Venado interrumpió su discurso y dijo: No, eso que acaba de pasar fue muy injusto. Mi hermano se resfrió, seguramente eso fue lo que pasó, y solo estornudó ahí en la plataforma y está tan mal construida que no vale la pena ni siquiera considerar parte del concurso. En su lugar, haremos una nueva competencia. Sí, tengo una idea. Si estos monjes son de capacidades verdaderamente sobrenaturales, entonces podrán jugar al juego de adivinar qué hay dentro de una caja sin verla. Si los budistas ganan, entonces pueden irse libres. El rey aceptó la nueva propuesta, por muy injusta que fuera. Los monjes budistas se molestaron, pero no dijeron nada, y, más encima, el rey de Carrolento decidió que ahora sería él quien pusiera los objetos misteriosos dentro de la caja, presuntamente para asegurarse de que no hubiera mano negra y malos tratos. En sus aposentos privados, el rey habló con su esposa y le pidió que metiera dentro de un baúl cerrado con llave sus ropas formales de ceremonia, o sea, una chaqueta y una falda larga. Pero lo que Mono y los otros monjes budistas no sabían en este momento es que en los aposentos privados del rey también estaba presente Fuerza de Venado, quien no solo había supervisado toda la operación, sino había sugerido los contenidos de la caja. Cuando llegó el momento del concurso, el rey quiso saber quién adivinaría primero, y Fuerza de Venado, con toda la mala intención de que los budistas se equivocaran de inmediato, les cedió el primer lugar. Tripitaka fue el elegido para adivinar los contenidos de la caja, a pesar de que estaba muy nervioso porque, como él mismo dijo, Mono, ¿qué se supone que haga ahora? Soy un simple monje, sé meditar y comer frutas, no sé adivinar cosas secretas dentro de las cajas. No se preocupe, maestro, nada más regáleme un segundito y ahorita le digo, dijo Mono, y nuevamente se transformó en un grillo, esta vez un grillo diminuto, que se metió rápidamente a través de la cerradura de la caja laqueada. Dentro del baúl, Mono vio la chaqueta y la falda ceremoniales. Pero Mono tuvo una idea brillante. No solo no quería que Tripitaka se equivocara, quería que el monje taoísta sí lo hiciera. Así que Mono se mordió la lengua
y escupió sangre sobre los vestidos, mismos que por medio de un poco de magia de transformación cambiaron a la forma de un viejo cáliz roto. Para coronar su treta y asegurarse en un 100% de que los monjes taoístas fallaran a adivinar el objeto dentro del baúl, Mono llenó el cáliz con el único otro líquido que tenía disponible en ese momento, que fue con un oloroso y amarillento chorro de su propia orina. Sí, no sé qué fetiches extraños tuviera Wu Cheng'en o qué gustos o bromas le gustaran, le agradaran, pero Mono se la ha pasado los últimos 3 capítulos mirando en todo. No entiendo la razón, supongo que simplemente es para resaltar esta naturaleza burlona y simiesca que jamás abandona a Mono, a pesar de que vemos que es un personaje que va evolucionando. Así pues, Mono emergió del baúl por el ojo de la cerradura y se subió al hombro de Tripitaka para informarle. Maestro, debe decir que lo que hay dentro del baúl es un viejo cáliz. Tripitaka se acercó al rey y en voz muy alta, frente a todos sus consejeros, dijo: dentro del baúl se encuentra un viejo cáliz. Entre risas, todos los presentes, que sabían que aquello no era verdad, se burlaron de Tripitaka. Fuerza de Venado se acercó a la caja y dijo: claro que dentro de la caja no hay un tonto cáliz, estúpido monje. Dentro de la caja, y acercó en ese momento su mano a la chapa para abrirla, están los caros vestidos de la rey. Pero en ese momento, Fuerza de Venado se interrumpió. Abrió la caja y dentro efectivamente había un viejo cáliz roto, del cual se desprendía una desagradable fragancia, y como el cáliz estaba roto, el líquido en su interior goteaba hacia dentro del baúl. ¿Pero quién puso eso ahí?, se quejó el rey, pues el baúl era suyo y él mismo había puesto las ropas ceremoniales de su esposa allí dentro, así que estaba verdaderamente consternado. Yo mismo puse el contenido de esa caja dentro de ella y el rey miró a la reina estaba sorprendida, pero más que sorprendidos, rey y reina estaban ligeramente asustados de que quizá el poder de estos monjes budistas fuera más que el de sus magos taoístas. El rey miró con desconfianza a su esposa y simplemente dijo: no, este resultado no es válido y esta vez yo voy a poner algo dentro de la caja por propia mano. Ni siquiera voy a confiar en mi esposa para hacerlo. El rey, nuevamente coludido con Fuerza de Venado, decidió poner dentro de la caja un enorme y jugoso durazno. Cerraron la maleta y la pusieron frente a los monjes budistas. Obviamente Mono repitió su hazaña, volvió en forma de grillo diminuto al interior de la caja y al ver el delicioso durazno, que ya sabemos que le encantan a Mono los duraznos, no pudo evitar comérselo enterito, dejando solo el hueso en el interior del baúl. Cuando Mono salió de la caja, se posó en el hombro de Tripitaka en su forma diminuta y le dijo al monje que dijera que dentro de la caja solo había un hueso roído de durazno. Es un hueso de durazno lo que hay en la caja, dijo Tripitaka. Bien, comenzó el rey. Bueno, ahora toda mi corte podrá ver que estos budistas no son más que una bola de farsantes que se equivocan. Pues ábranla ya y demuestren que dentro de la caja hay un durazno completo, dijo el rey, cuando se fijó que dentro de la caja había efectivamente solo un hueso de durazno. El rey de Carrolento comenzó a temblar. Se dio cuenta de que estos monjes eran mucho más poderosos que sus propios consejeros. Y de inmediato, con el mentón tembloroso y la voz quebrada, dijo: déjenlos ir ahora mismo. Por favor, no se opongan más. Pero Fuerza de Tigre empujó al regente de vuelta en su asiento. Sus guardias no se inmutaron. Estaban prestos a hacer las órdenes de Fuerza de Tigre. Mi señor, dijo demandante Fuerza de Tigre, no se precipite a decir tonterías.
yo puedo evidenciar que estos 4 no son más que criminales y farsantes. Fuerza de Tigre se llevó el baúl a otro cuarto y metió dentro de este, a la fuerza, a un pequeño y muy asustado monje taoísta que no supo cómo negarse a lo que le pedían. El chiquillo, aterrado e incómodo, apenas cabía dentro del baúl. Se sentó como pudo. Fuerza de Tigre cerró el baúl con llave y el niño, temblando y obviamente consternado dentro del baúl, no podía hacer nada más que temblar y sufrir. Claro que mientras todo esto estaba pasando, Mono se escurrió una tercera vez hacia dentro del baúl y al ver a este muchachito tan preocupado, le dijo: ¿Te encuentras mal, muchacho? Sí, señor. Es incómodo cuando te encierran en un lugar apretado y no te dejan salir. Créeme, yo sé lo que te digo, me ha pasado. Una vez me encerraron debajo de una montaña. Bueno, pero esa es una historia para otra ocasión. ¿No crees que sería un cachito mejor si cuando salgas de la caja no solo fueras libre de la caja, sino de esta situación política incómoda en la que te han puesto esos farsantes taoístas? Sí, señor, sería lo mejor. Entonces, con tu permiso, voy a hacer una cosa, chico. Lo único que solicito de ti es que confíes en mí y me dejes raparte la cabeza. Yo sé, es una petición extraña, pero no es una humillación. Muchacho, simplemente quiero que te hagas pasar por un monje budista. Está bien, señor. Lo que sea necesario para acabar con esos farsantes que siguen dañando a todo el reino e incluso nos obligan a convertirnos y a comportarnos como ellos. Mono se convirtió de un chapulín en una pequeña versión de sí mismo. Es decir, era un mono con todo y patas y cola y rabo rojo, pero en una versión chiquitita. Sacó su bastón mágico, lo convirtió en una filosa navaja, como ya lo había hecho antes, haciendo angostos uno de los lados, digamos, de su bastón, de su vara, y velozmente rapó al joven taoísta para que se viera tal cual como un monje budista. Mono salió en forma de grillo de la cerradura, dejó ahí al muchacho y se acercó a Tripitaka para confesarle lo que tenía que decir. Solo que esta vez, Fuerza de Tigre se les adelantó y quiso adivinar primero. Ya basta de los ardides y trampas de estos monjes pelones. Yo les voy a decir que hay dentro del baúl, hay un joven y fiel monje taoísta. No, contravino Tripitaka. Dentro del baúl en realidad hay un joven budista. Estúpido, dijo Fuerza de Tigre. Cuando abrió el baúl y salió de adentro un muchacho pelón a la usanza de los monjes budistas, ya nadie en todo el reino, excepto los 3 farsantes, se atrevía a dudar del poder de Tripitaka. El mismo rey ya no se atrevió a hablar, ya no quiso dar una orden, ya no sabía qué hacer. Pero ahora era Fuerza de Tigre quien daba las órdenes, y con una voz poderosa dijo: este concurso no se acaba hasta que el siguiente participante compruebe que pueda sobrevivir la prueba máxima. El siguiente participante deberá ser decapitado, descorazonado y hervido en aceite si es que en realidad quiere demostrar su poder. Solo así veremos quién en esta tierra tiene el favor de los verdaderos dioses. Por supuesto que Fuerza de Tigre quería que Tripitaka fuera el primero en pasar al concurso para asesinarlo y después, con sus entrañas en las manos, demostrarle a todo el pueblo que él era el ganador. Si hay una forma de demostrarle a alguien que tú ganas es destripando a tu contrincante, supongo, cuando no tienes argumentos o inteligencia o verdad de tu lado. Pero para sorpresa de Fuerza de Tigre, Mono se propuso. ¡Qué buena suerte he tenido con este concurso! ¿Sabe, amigo? Hace unos cuantos añitos aprendí de mi maestro a sobrevivir la decapitación, pero nunca he podido poner el truco en práctica. Me ofrezco a ser el primero en participar y además quiero que quede clara una cosa frente a todos, incluso al rey de Carrolento. Una vez que me decapiten, me saquen el corazón y las tripas, yo tengo el derecho de hacer exactamente lo mismo con Fuerza de Tigre. ¿Estamos?
Temeroso, pero también receloso de perder su credibilidad, Fuerza de Tigre aceptó. Llevaron solemnemente a Mono hasta una plataforma donde había un pesado bloque de piedra. Era como una especie de condenado a muerte. Mono se colocó sobre el bloque de ejecución y un hombre con una enorme cimitarra, una espada curva, le voló la cabeza enfrente de un muy aterrado Tripitaka, Cerdo y Arena, quienes estaban más preocupados de lo que jamás creyeron estar por el buen Mono. La cabeza de Mono voló y cayó frente a los súbditos del reino, que ya no sabían qué hacer de este concurso loco. Fuerza de Tigre presenció la decapitación con una sonrisa tensa en el rostro y casi se para a aplaudir cuando la cabeza de Mono cayó con los ojos en blanco hasta una canasta. Pero, de repente, todos los presentes notaron algo peculiar. El cuello de Mono no sangraba. Y vaya que si hay un lugar del que sale sangre en un animal, es casi siempre del cuello. Desde los pulmones y el estómago de Mono, a través del agujero de su laringe, brotó un sonido horripilante. Su garganta sin boca dijo: «¡Vuelve cabeza!». «Vuelve cabeza». Esas fueron las palabras horrorosas que brotaron de la garganta de Mono sin labios y sin boca para modularlas. Pero su cabeza no volvió. Resulta, pues, que Fuerza de Venado había hecho trampa. En realidad había hecho un pacto con un grupo de deidades locales que le servían para que sus espíritus se aferraran con fuerza a la cabeza de Mono, con tal de que Fuerza de Venado les sirviera un templo de oro y mármol. Las deidades, sin saber a qué se estaban oponiendo, aceptaron y se aferraron a la cabeza de Mono, que después de ser decapitada no quería volver a su cuerpo. «¡Cabeza, vuelve!», dijo la voz sobrenatural de Mono una segunda vez, pero la cabeza no volvió. Mono entonces cambió de orden, para sorpresa de todos. Esta vez, su garganta cercenada dijo: «¡Crece!». Crece. Y frente a un muy agobiado público lleno de niños llorando y de monjes aterrados, a Mono, de repente, le creció una cabeza completamente nueva. «¡Mono!», lo abrazó Tripitaka corriendo hacia el simio y no pudo soltarlo por más de un minuto. «¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te dolió?». «No, maestro, ni un poquito. O bueno, déjame decirle, me dolió mucho menos que los dolores de cabeza que antes me provocaba usted. Y no lo digo metafóricamente, sino, ¿se acuerda con la cosa esta dorada que me ponía en la cabeza? Bueno, esto fue mucho menos peor. Así que sea esta una lección para no volverlo a hacer, ¿eh?». Cerdo pasó los dedos por el cuello de Mono. Era la primera vez que Cerdo estaba sorprendido y quizá preocupado para bien por Mono. «Está completamente curada. Ay, Mono, tienes una cabeza como nueva». «Considérense perdonados y en marcha a su destino», dijo una voz muy baja, y era la voz solemne y aterrada del rey. «No. Claro que no, mi señor. ¿Usted cree que nos queremos ir ya? ¿Usted cree que se van a zafar así de fácil? No. Yo y mis amigos tenemos tiempo de sobra para ver ahora cómo le cortan la cabeza al buen señor Tigre, quien al menos me debe esa parte del concurso. Si no, lo vamos a descorazonar y a destripar. Por lo menos quiero ver que le corten la cabeza». Fuerza de Tigre estaba genuinamente preocupado al subir al patíbulo, pero su amigo taoísta, Fuerza de Venado, lo motivó a seguir adelante. Finalmente, ellos también eran magos y también tenían algunos poderes bajo la manga. Fuerza de Tigre fue esposado, llevado al patíbulo, apoyó la cabeza sobre el bloque de ejecución y con un movimiento veloz y experto de la espada curva del ejecutor, la cabeza de Tigre
salió volando incluso más lejos que la de Mono. De hecho, para su infortunio, la cabeza de fuerza de tigre cayó justo a los pies del simio. Cabeza, vuelve, dijo la garganta de tigre con una voz casi más horrenda que la de Mono. Pero Mono tomó la cabeza de fuerza de tigre, que había efectivamente comenzado a moverse, y dijo: No, yo quiero ver si puede hacer el mismo truco que yo, vamos, será emocionante. Y con un movimiento suave de muñeca, como un basquetbolista profesional, Mono arrojó la cabeza de fuerza de tigre al foso de brea que rodeaba el castillo, donde el apéndice chapoteó y se hundió lentamente en la sustancia para no volver a emerger. ¡Cabeza! Intentó decir el cuello de tigre, pero luego un gorgoreo extraño ahogó las palabras. El cuello de fuerza de tigre comenzó a sangrar copiosamente y su cuerpo muerto cayó de inmediato al piso. Fuerza de venado vio morir a su amigo y mirando a los monjes budistas dijo: Esta competencia no está completa. Dijimos que iba a ser una decapitación. Después sacar el corazón y luego las tripas. Así que, aunque fuerza de tigre ha muerto, Mono no ha cumplido con su palabra. Falta el corazón y las tripas. A pesar de que ahora casi todos en la ciudad carrolentos se quejaron de la injusticia de lo que estaba exigiendo Fuerza de Venado, Mono tranquilamente accedió. Ah, sí. Sí, está muy bien eso del corazón. Pero si pudiéramos, pues, apresurar un poquito este proceso, a ver si pueden destriparme al mismo tiempo que me sacan el corazón, y de pasada si pueden removerme todos los órganos, estaría muy bien, porque tengo desde hace unos 250 años, traigo como un aire acá en el costado. Siento que está como entre mi hígado y mis riñones, quizá un poco metido en la vejiga. Yo no sé si pudieran darme una buena apretada, porque mi torso necesita una limpieza de primavera. Como Mono había ganado la contienda anterior, pero fue Fuerza de Venado quien había solicitado la retribución de alguna manera, Mono fue el primero en participar. El verdugo tomó su cimitarra y partió a Mono en dos. Uno a uno, como un hombre que vacía un jarrón de helado, con instrumentos, filos y cucharas, el verdugo le sacó a Mono todos los órganos frente a una audiencia aterrorizada que veían al Mono inerte, sin esperanza. Quizá Mono finalmente había muerto. Bajo el puente del troll. De repente Mono se puso de pie. No, señor verdugo. Usted ya hizo mucho trabajo. Yo los recojo. Y además me gustaría limpiarlos antes de volverlos a meter en su lugar. Mono comenzó a recolocarse cada uno de los órganos, que se reincorporaron a su cuerpo sin problema alguno. De hecho, en la declaración final de Mono, se sentía mucho mejor, como si tuviera más espacio ahora dentro. Un espacio que no sabemos para qué querría, pero que al parecer le venía muy bien. Muy bien, venado. Ahora vas tú, porque tu amigo ya no está aquí para cumplir la prueba. Así que yo digo que tú seas el responsable de cumplir con el truco de la desorganización. No, creo que esa no es la palabra correcta. Pero como sea, te vamos a sacar todos los órganos. Como había sucedido con Mono, y para no quedar mal,
Fuerza de Venado se sometió a una limpieza de órganos, vamos a llamarla de esta manera. Justo cuando el monje taoísta estaba por reincorporar sus órganos a su cuerpo, Mono arrojó unos pelos al viento y los transformó en un águila. Este águila, como si no tuviera nada que ver con la situación, de repente se abalanzó sobre los intestinos de Fuerza de Venado y se los llevó entre sus garras, volando hacia el horizonte. Fuerza de Venado trató de levantarse para tomar un extremo de sus órganos internos, pero era demasiado tarde y se los habían llevado. Un minuto después, Fuerza de Venado comenzó a retorcerse en estertores y de repente, con la lengua de fuera, todo el mundo en Carrolento se dio cuenta de que Fuerza de Venado estaba muerto. Ahora solo quedaba el tercero, más callado y más misterioso de estos tres magos taoístas, Fuerza de Cabra. Fuerza de Cabra, temblando e inseguro, le recordó a un emocionalmente fatigado público que aún restaba una prueba más, esto con la esperanza de destruir a Mono. Si ya le sacaron el corazón a Mono y se había cumplido, pero falta una prueba. Vamos a hacer una nueva prueba. Mono tendrá que sobrevivir a un baño de aceite hirviendo. Bueno, dijo Mono, y mandó traer un caldero de hierro gigante casi al rojo vivo. El rey de Carrolento estaba, a estas alturas, más allá de toda palabra, impacto o conmoción. Pero permitió que esto sucediera. Frente al caldero de hierro gigante, Mono se quitó las ropas y dijo: ¡Uf! ¡Qué hospitalidad la suya! Yo pensé que cuando vine aquí me iban a tratar muy mal, pero no saben lo que me hacía falta un bañito caliente. Además, a estas alturas del viaje debo de tener chinches por todos lados y estoy mugrosísimo. Mono dio un clavado dentro del aceite hirviendo. Pero mientras estaba sumergido, alcanzó a través del grueso metal del caldero a escuchar la voz de Cerdo. Ahora, con toda justicia para nuestro amigo Puerco, esta es la primera vez que Cerdo no estaba criticando a Mono. Cerdo en realidad solo le estaba diciendo a Tripitaka lo mucho que había llegado a admirar la fortaleza y la resistencia de Mono. Pero dentro del aceite hirviendo y a través del caldero de hierro, Mono oyó a Cerdo hablar y automáticamente asumió que se estaba burlando de él. Así que en vez de emerger del caldero tras aventarse su clavado, se convirtió en un clavo de hierro y se quedó al fondo de la marmita para no salir por un buen rato. Los consejeros del rey se acercaron a batir la olla y declararon que ya no había restos. Seguramente Mono se había derretido por completo. Sí, dijo el rey inseguro. Apresen ahora al resto de estos monjes farsantes y mátenlos antes de que hagan más farsas. Sí, ordenó el rey, con una sonrisa más sádica que aliviada en los labios. Presos como los tenían ahora, Tripitaka, Cerdo y Arena pidieron acercarse, por favor, una última vez al caldero para recitar una elegía para Mono. Tripitaka se acercó al caldero y dijo: Mono, tú siempre fuiste fiel y me diste amor a tu muy extraña manera, y si algo no puedo recriminarte es que me protegiste de todas las formas posibles, incluso de mí mismo. Nos íbamos a iluminar juntos, pero este ciclo ahora has muerto. Te deseo que tu espíritu esté en la montaña, junto con el espíritu del mismísimo Buda. Los guardias dejaron a Cerdo ahora acercarse a decir unas palabras. Y Cerdo dijo: Mono, siempre supe que eras un pinche farsante, y ahora te moriste así nada más. Fuiste un desperdicio de espacio y te mató una tontería que ni siquiera hubiera matado una dona. Eres un chafa. En ese momento,
Mono saltó de la marmita gigante cubierto en aceite hirviendo. ¿Cómo se te ocurre decir algo así tras mi muerte, cerdo? Tripitaka casi se desmaya al ver la abrupta resurrección de Mono. No se alarmen, señoras, señores. Esto es un truco, dijo uno de los guardias que estaba cerca de la marmita. Ese que acaba de salir de ahí no es Mono. Es un espíritu de Mono. Seguramente está aferrado a la tierra. Sus enseñanzas budistas le sirvieron de tan poco que ni siquiera puede desprenderse de este plano existencial. Espíritu mis pelos del rabo, le dijo Mono, y de un bastonazo hizo niebla rosa al funcionario político. Mono salió a vestirse del aceite todavía hirviente y apuntó con su vara mágica a Fuerza de Cabra. Desvístete ahora, funcionario. Vamos, entra en el aceite como yo lo hice y nada. Para sorpresa de Mono, Tripitaka, Cerdo y Arena, y también de todos los presentes en este extraño y extenso concurso, Fuerza de Cabra se echó al aceite también de un clavado y nadó como si nada. Pero Mono notó algo extraño. Cuando él había salido de la marmita, todavía el aceite estaba burbujeante. Pero un segundo antes de que Fuerza de Cabra se arrojara dentro del aceite, había dejado de burbujear por completo. De hecho, Mono había empezado a notar que el aceite se cuajaba en su superficie, cosa que pasa cuando el aceite se enfría. Pero Mono aún veía las llamas debajo del caldero, así que pensó que este debía ser otro truco de los taoístas. Mono usó sus ojos de semidios para buscar algo extraño en la ecuación y vio que algo se movía entre las llamas. Sus ojos notaron que entre el fuego y la vasija había un dragón de río invisible, seguramente un espíritu que le debía algún favor a los taoístas y que se había enroscado entre la olla y el fuego para usar su cuerpo como aislante y dejar enfriar el aceite. Mono se acercó discretamente a la cabeza del dragón invisible y le dijo: A ver, dragoncito, si te vas ahorita, te perdono, pero si te quedas, sufrirás el destino más horrible que puedas imaginar. Va a ser peor que el destierro y que la muerte, te lo aseguro. El dragón, que no dudaba de las palabras de Mono, se desenroscó de la marmita y las llamas vivas comenzaron a calentar el hierro enseguida. En menos de 5 minutos, Fuerza de Cabra comenzó a gritar. Su carne se desprendió de los huesos de su cuerpo y su cadáver se deshizo en aceite hirviendo. ¡No! ¡No! ¡Estúpido Mono!, gritó de repente el rey de Carro Lento. Ellos eran mi única oportunidad de vivir para siempre. Ellos me lo prometieron. Me iban a dar elixires, me iban a dar pociones, y yo y mi mujer íbamos a vivir para siempre. Señor, no sea estúpido, dijo Mono sin reparo en la voz. Esos 3 no eran más que espíritus taoístas. El tigre, el venado, el antílope. Ni siquiera pudieron escoger cuerpos terrenales correctos. El antílope tuvo que meterse en una cabra. Estos 3 estúpidos espíritus no tienen el poder de obtener la inmortalidad. Eventualmente lo habrían derrocado y habrían tomado el reino para ellos. Los consejeros humanos del rey revisaron los huesos de Fuerza de Cabra y vieron que, como en una birria, eran simples huesos hervidos de chivo. El rey les devolvió los documentos a los monjes budistas. Se reabrieron las puertas de la ciudad, pero también en ese momento, por declaración de un consternado rey, se liberaron a todos los monjes budistas que habían sido apresados por los taoístas y puestos en una situación de esclavitud. Y por cierto, dijo Mono, si no quieren que regrese a pulverizarlos personalmente, asegúrense de que en esta ciudad se respeten las 3 fes verdaderas: el budismo, el confucianismo y el taoísmo por igual. Ninguna por encima de otras. Ninguna fe tiene nunca mi permiso de esclavizar a otra. ¿Lo tenemos claro, señor rey? El rey ni siquiera se atrevió a levantar la vista para ver a Mono. Con un gesto de palma,
despidió a los viajeros y con esta advertencia de Mono, los monjes fueron por una estrecha vereda, nuevamente de camino al oeste. Y bueno, aunque ya es un poquito tarde, les doy, después de 60% de podcast ya grabado, la bienvenida a este episodio de Bajo el Puente del Troll. El episodio comenzaba con ciertas emociones fuertes y luego en el cliffhanger a la mitad nos quedamos como muy colgados con la muerte posible de Mono. Entonces no quería interrumpirlos de ninguna manera, pero tampoco quiero dejarlos sin un saludo. Esto es Bajo el Puente del Troll. Yo soy Sergio Vicencio. Ustedes están escuchando Viaje al Oeste, la temporada número 21, me parece, si no estoy equivocado, de este podcast que está creciendo desde ya hace muchos años y que solo crece y existe, hay que recordarlo, gracias a ustedes que están apoyando con su esfuerzo este Patreon, donde están escuchando el capítulo. Si ustedes no están escuchando este episodio en Patreon y este episodio ya ha sido liberado, pues afortunados ustedes, pero siempre recuerden a quién agradecer, a los verdaderos mecenas que estuvieron ahí para financiar el hecho de que este episodio de alguna manera se pudiera grabar. Con esto, con esta pausa y con este agradecimiento, brincamos de inmediato al capítulo 28, que se titula El Río del Cielo. Les recuerdo una vez más, estamos adaptando la edición de 36 capítulos de Viaje al Oeste. Este es el número 28, ya nada más nos quedan 9 capítulos, esperemos que 4 episodios más como máximo. Espero poder hacer esto de la forma más breve posible, aunque ya casi tenemos el récord a la temporada más larga de todo Bajo el Puente del Troll. Estos títulos o subtítulos que yo les pongo a los episodios, también les recuerdo que son totalmente míos, no son los originales. Y bueno, si se lo están preguntando de las interacciones del capítulo anterior, sí, por supuesto que hay una ligera modernización y hay pequeños cambios amenos al texto para volverlo un poquito más actual. Yo francamente podría leer el texto tal cual, pero sería cansado y aburrido, y es mucho más interesante escuchar a Cerdo comparar a Mono con una dona frita cuando lo cocinan que no hacerlo. Entonces, bueno, este tipo de pequeñas actualizaciones son ligeros cambios de un texto que además tenemos que recordar que está retraducido a una versión modernizada en la edición que estoy leyendo de una versión del siglo XIX de un manuscrito original del siglo VI, ¿no? Entonces, bueno, quieren el Rey Mono totalmente original, aprendan chino y viajen a la antigüedad y tengan ese manuscrito, pero aquí estamos adaptando una versión mucho más entretenida y ligera. Capítulo 28 de esta aventura, El Río del Cielo. Varias cosas sucedieron después de los infortunios de Carro Lento. A las pocas horas de salir de la ciudad, Mono y los otros viajeros se toparon con un río que tenía 600 kilómetros de ancho. Sí, eso es bastante. No sé si es posible en términos de la geografía del mundo donde estamos ubicados. Es decir, no estoy dudando que el planeta entero tenga menos de 600 kilómetros de ancho, sino de si en algún lugar del planeta existe un río tan ancho que se siga considerando un río. Pero bueno, 600 kilómetros de ancho tenía este río. Mono se estaba partiendo un poquito la cabeza para ayudar a cruzar a Tripitaka cuando de las aguas del río emergió una gigantesca tortuga que tenía la piel y la cabeza llena de algas marinas y de coral que se había vuelto parte de su biología. La inmensa tortuga se presentó a los viajeros como una aliada. Mono habló con la tortuga y la tortuga le dijo que ella les ayudaría a cruzar, pero Mono, desconfiado, le ató su cinturón a las narices como brida para guiar a la tortuga hacia donde él quería y asegurarse de que no los fuera a traicionar. Y ni se te ocurra hacer un movimiento en falso, tortugota, o te mato a varazos. Para nada, mi señor, dijo la tortuga gigante. Yo solo vengo aquí a pedir un pequeño favor al famoso monje Tripitaka.
Será una cosa muy pequeña. Jeje. Es una nimiedad que si él me quiere conceder, le estaré eternamente agradecido. Sin incidentes, como Mono había querido, los viajeros llegaron al otro lado del río. Tripitaka reverenció a la tortuga, se hincó frente a su enorme rostro y le dijo que por favor le comunicara el favor que quería. Maestro, yo solo quiero hacerle una pregunta al Buda, quien es todo sapiente, paciente y sabio. Pregúntele, por favor, ¿cuándo podré escapar a este impuesto caparazón que me impide recuperar mi tan ansiada forma humana? Sí, sin duda, voy a llevar tu petición al Buda, dijo Tripitaka. Los monjes se despidieron del animal y yo les voy a pedir a ustedes que guarden con ustedes esta información, porque esto va a volver a jugar un papel importante en los últimos capítulos de nuestra aventura. Así que por favor no se olviden de la tortugota, que espero haber hecho lo suficientemente memorable para ustedes. Con esto cierra todo el capítulo 28. Ese es todo el capítulo. Todo el capítulo que súper resumí en esta ocasión es porque es un capítulo muy breve, pero también parece muy irrelevante. Solo se va a volver relevante cuando entendamos por qué está sucediendo esto en el cierre. Y tampoco es así como increíblemente relevante durante el cierre. Pero es un pequeño episodio que resumí lo más posible solo para que estuviera aquí la mención de la tortugota. Pero bueno, supiéramos por qué reaparece al final. Con esto comenzaríamos el capítulo 29, que arranca un arco. Recuerdan que el arco de Carro Lento fueron 2 capítulos. Bueno, pues ahora tenemos el arco de la Tierra de las Mujeres. Y creo que con una pequeña introducción a este arco, nos vamos a despedir el día de hoy. Como ya era hábito para los viajeros, el grupo de monjes budistas se topó con otro problema. Cuando sus tardes no se iban en pensar cómo cruzar una montaña llena de demonios o un río con tortugas gigantes, Tripitaka estaba tratando de comer, porque finalmente era un humano que caminaba decenas de kilómetros al día y por mucho que estuviera entrenado como un monje y pudiera ayunar, si no mantenían a Tripitaka con un buen aporte calórico, los otros monjes iban a tener que despedirse de su maestro para siempre. Eventualmente, los monjes llegaron a otro río. Este río era de aguas encabritadas, pero para fortuna de ellos, este río era mucho menos bravo y mucho más angosto que el río anterior. Tripitaka le pidió a Mono que por favor buscara un remero y que si no lo encontraba, por favor fuera a mendigar un poco de comida para él. Allá hay un barquero, fíjense. A ver, señor barquero, se necesita un servicio por acá, gritó Cerdo. Desde debajo de la sombra de un sauce apareció un mal pintado y endeble bote de remos. Y cuando el grupo lo notó, cuando el bote se acercó lo suficiente, vieron que no era un hombre, sino una anciana mujer vestida con rotos zapatos de seda, un abrigo parchado y una falda descosida, quien venía a recogerlos en el bote. ¿Dónde está el encargado del ferry? Es decir, normalmente este es un trabajo para un hombre. La vieja de la barca sonrió, pero no le contestó nada a Mono. No se veía ofendida por su comentario, pero tampoco sorprendida por él. Con brazos expertos y fuertes, la mujer, a pesar de ser vieja, llevó en menos de 2 minutos al otro lado del río a los viajeros. A manera de pago, Tripitaka le pidió a Arena que le diera varias monedas de cobre de un saco imperial, que la mujer aceptó sin reproches, sin regatear, pero sin hacer sentir que le habían pagado tampoco demasiado. El sol está castigando hoy, ¿no, Cerdo? ¿Por qué no eres tú quien le trae un poco de agua al maestro y yo voy a ver en un momento lo de la comida? Hazme ese favor, ¿sí?
Sin bronca, sirve que así yo también remojo el buche. Tripitaka y Cerdo bebieron del agua del río de la tierra de las mujeres. Tripitaka y el grupo caminaron cerca de 1 hora, cuando de repente el monje sintió un extraño dolor en el estómago. No era un dolor normal, no era una indigestión, incluso no era un envenenamiento. Se sentía como si dentro de Tripitaka hubiera algo vivo. Yo también me siento bien, quién sabe cómo, dijo Cerdo preocupado. Algo nos hizo esa agua. De repente, el par se descubrió el vientre. Y en Cerdo no era raro. El vientre de Cerdo siempre era redondo e hinchado, pero esta vez era mucho más grande. Y el vientre plano y bien pulido de Tripitaka era una pancita redonda que parecía tener una especie de coágulo gigante en su interior. Pero con el pasar de los minutos, su vientre se fue poniendo más rígido, más tenso, más redondo, hasta el grado en el que a Tripitaka se le botó el ombligo. Cuando Mono vio a Tripitaka con un vientre tan extraño, entró en pánico y le dijo: No se apure, maestro. Alguien en este pueblo debe conocer a un médico. Déjame ir a tocar una casa y voy a pedir agua y medicina porque claramente usted está enfermo. Mono vio de lejos a una anciana y se aproximó corriendo a ella con la noticia de su maestro. La mujer vio al simio y no podía parar de reír. Sus risotadas comenzaron a perturbar a Mono, quien, al alejarse de ella, escuchó que la mujer le decía: Ya, mono, ven para acá. Dame un minutito. Yo los voy a llevar a la curandera y ella les va a decir qué tienen. Pasado 1/4 de hora, el grupo se reunió con la curandera, una mujer muy anciana que tenía los dientes desgastados y amarillentos, y cuya voz más grave le pareció a Mono que era la voz de una mujer que ya había muerto, pero que seguía aferrándose a la vida. Darle agua caliente a tu maestro no le va a salvar la vida, mono. Déjame decírtelo llanamente para que no te queden dudas, señor mono. Usted y su grupo se han adentrado a Liang del Oeste, la tierra de las mujeres. En Liang del Oeste no hay hombres, no hay varones de ningún tipo o especie, ni siquiera monos o cerdos. El río del que bebieron sus 2 amigos, señor mono, se llama el río de la madre e hijo. Las aguas de este río no las bebe ninguna mujer de más de 20 inviernos, porque de inmediato se embarazan y entran en labor de parto. Me temo, señor mono, que esto es justo lo que está por pasarles a sus amigos. Ahora bien, si quieren estar seguros, pueden ir hasta la capital de Liang, donde está el manantial de reflexión de los embriones. Si una mujer está embarazada y llega ahí antes de 3 días, se refleja en las aguas del lugar. Si su reflejo es sencillo, no está embarazada. Si su reflejo es doble, el embarazo es inminente, lo que implica que ya tiene 2 espíritus dentro de ella. Pero yo no perdería el tiempo, señor mono. Sus amigos están embarazados y, por lo que se alcanza a ver, si usted no hace algo pronto, van a parir. No exagero cuando digo que Tripitaka y Cerdo se quedaron más pálidos que un espíritu. ¿Están sorprendidos?, preguntó la anciana. Sorprendidos, dijo Tripitaka mirándose la panza. No estoy sorprendido. No es solo el hecho de que me está costando un poco aceptar que estoy embarazado. Es el hecho de que no tengo idea de por dónde va a salir el bebé.
Sin pensar mucho en lo que decía, tratando de calmar a su maestro, Mono le dijo: Maestro, no se preocupe. El budismo enseña que todo melón maduro encuentra suelo donde caer. No, Mono, ¿qué te pasa? Yo no quiero parir un melón, dijo Cerdo entrando en pánico, un pánico en el cual ahora Tripitaka también estaba a bordo. Arena, quien disfrutaba el show, les dijo: Ay, Cerdo, relájate. Dicen que si te estresas mucho se le enreda al niño el cordón en el cuello y pues no queremos eso, ¿verdad? Arena se botó de la risa junto con Mono, pero entonces Tripitaka dijo: Mono, no quiero apurarte con lo que vayas a hacer, pero estoy empezando a sentir las primeras contracciones del parto y creo que necesito abortar. Y es justo en este extraño punto de este episodio y de este capítulo de Viaje al Oeste donde los voy a dejar el día de hoy, con un Tripitaka embarazado, un Cerdo también muy embarazado, ambos obviamente no siguiendo las normas de un aborto normal, que si estás ya en labor de parto probablemente no puedes abortar. Pero bueno, no nos vamos a cuestionar la lógica científica de un texto del año 600 si todavía creemos que puedes parir y continuar virgen. Entonces vamos a dejar este episodio allí con las carcajadas de una curandera que le informó al grupo que sí, efectivamente en unas horas quizá iban a parir un niño por algún lugar de su anatomía. Soy Sergio Vicencio, esto es Viaje al Oeste, una de las historias más locas que probablemente han escuchado. Sí, por eso es tan famosa esta historia, por eso es tan querida, por eso es tan emulada, tan adaptada. Hay decenas, si no centenares de adaptaciones a videojuegos, a anime, manga, cómic occidental, reediciones para niños, retraducciones, y es porque pues es una historia entretenida y fascinante, aunque también es una hija de su tiempo. Continuamos con el episodio número 15 la siguiente semana, episodio número 15 de este podcast que es Viaje al Oeste en Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.